Pero entonces yo voy a seguir un poco con este razonamiento. Todos hemos dicho que no puedes, después de perder un hijo, ¿somos la misma persona que antes? No, ¿verdad? Entonces somos una persona distinta. Entonces entramos de nuevo a distinciones. Somos una persona distinta que sufrimos por algo que no podemos llamarlo duelo, por algo distinto. Bien, acá voy a hacer una pausa y voy a retomar desde este hilo lo vamos a cortar, suspender un momentito y vamos a lo siguiente, que es un poco lo que dijeron Moñi y lo que han dicho Cacho también. Nada más que con distintas palabras. Nosotros los seres humanos somos hacedores de mundo. Yo leí hace mucho tiempo en la Torah que decía, si matas a un hombre, destruyes un mundo. Y bueno, yo en ese momento no sabía a qué se refería, pero después me he dado cuenta que nosotros vivimos en múltiples mundos. El mundo que yo creo, el mundo común que yo tengo con mi esposa, no es el mundo que yo tengo con mis hijos. Son distintos. El mundo mío con Nicolás incorporaba una serie de aspectos que no tenía el mundo mío con Luciana. Eran mundos distintos. El mundo que tengo con mis compañeros de trabajo, porque con ellos tengo un mundo, comparto cosas, ese compartir, ese convivir, es hacer mundos con. ¿Estamos? ¿Se entiende? Yo hago mundo con ustedes. Ustedes hacen un mundo conmigo, con Moñi, con Cacho, pero son mundos distintos, a pesar de pertenecer a un mundo común más global. Entonces, eso podemos comparar esos mundos con pequeñas esferas, con pompas de jabón. Entonces, cuando un mundo es demasiado grande y choca con otro, se rompe a veces. Y eso nos pasa con los hijos. Prestamos demasiada atención a uno y sufre el otro. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que el mundo con uno sea parecido al mundo con otro. Pero el mundo compartido con un hijo es totalmente distinto al mundo compartido con un padre o compartido con una esposa. ¿Estamos de acuerdo? No digo que sean mejores o peores, simplemente son distintos. Porque ustedes no hablan con un hijo varón de la misma manera que hablan con su esposa o con una hija mujer. Y en ese hablar está el mundo compartido. Entonces son mundos distintos. Hay mundos que son más importantes que otros. Y en una familia que por sí constituye un mundo, de esos mundos pequeños que van haciéndose la familia, el mundo que uno hace con un hijo es el mundo más poderoso de todos. Entonces, cuando ese mundo se rompe, nosotros nos quedamos sin mundo. Ahí está lo que hablaba el Moñi y lo que hablaba el Cacho. Es decir, todos han dicho que no somos la misma persona después de perder un hijo. Y es cierto, porque hemos perdido un mundo que era uno de los mundos más importantes. Y eso explica también porque, algo que siempre me ha llamado la atención, algunos padres se recuperan rápido y otros no se recuperan. Porque en ese momento que se pierde ese mundo, queda un espacio vacío, desconocido. Y lo desconocido produce miedo, produce temor, produce angustia. Pero el mundo cómodo, el confortable, ya no existe. Entonces, no es que yo tenga que elegir dar el salto, ya lo di. Entonces tengo que empezar a construir la palabra de nuevo. Tengo que empezar a construir el lenguaje.
¿Estamos? No existe nada. Por eso, todavía no hay un nombre para la muerte de un hijo. Porque ese nombre tenemos que hacerlo en un mundo donde no hay palabra. Y la palabra la tenemos que hacer nosotros. ¿Se entiende esto? Bien, por eso hace 20 años nosotros en un encuentro nacional presentamos una ponencia que se llamaba En busca de un lenguaje común. Entonces, hemos llegado a conclusiones, ustedes han llegado a alguna conclusión importante. No hay un duelo por la muerte de un hijo. Y han dicho, no somos la misma persona. Entonces, lo que un hijo merece es una transformación interior. Y lo más curioso es que no podemos elegir, porque en el preciso instante que murió nuestro hijo, ya nos transformamos. Ya nos insertamos en ese otro mundo. No podemos elegir.